¿Qué tal? Buenos días. Vamos a comenzar con esta clase virtual de Historia Universal Contemporánea. El tema a seguir pues, es la guerra de Corea, guerra de Vietnam y la crisis de los misiles en Cuba. Estos conflictos entran dentro de la Guerra Fría. Recuerden que la Guerra Fría se dio del 45 al 89. Obviamente en esta Guerra Fría surgen dos potencias, dos países hegemónicos, como lo fueron Estados Unidos y la URSS, uno capitalista y el otro socialista, que querían imponer su forma de gobierno en cada territorio. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se dieron estos conflictos y cómo apoyaron estos países en cada conflicto. ¿Sí? Para empezar vamos a ver la guerra de Corea. La guerra de Corea fue un conflicto bélico entre Corea del Sur y Corea del Norte, ocurrido en el marco de la Guerra Fría entre los años de 1950 y 1953, debido a diferencias políticas. Así es como inicia esta guerra de Corea, de 1950 a 1953, y es por diferencias políticas. Ambas partes eran apoyadas por distintas potencias mundiales, por lo cual se formaron dos grandes bandos. Por ejemplo, Corea del Sur era apoyada por las fuerzas militares de Estados Unidos, Corea del Sur. Corea del Norte, apoyada por las fuerzas militares de la Unión Soviética y la República Popular de China. La guerra de Corea fue uno de los conflictos bélicos más catastróficos de la historia, ya que entre sus víctimas se encontró el 15% de la población de Corea del Norte. ¿Sí? Entonces esto nos habla de que Corea del Sur, apoyada por Estados Unidos, prácticamente arrasó con Corea del Norte y con el ejército de la Unión Soviética y de la República Popular de China, que apoyaban a Corea del Norte. Antes de que estallara la guerra de Corea, luego de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y los Estados Unidos habían acordado dividir Corea en dos partes. Corea del Sur quedaría en manos de Estados Unidos, mientras que Corea del Norte, pues en manos de la Unión Soviética. Luego, luego de esta decisión, se llevaron a cabo algunos diálogos diplomáticos con el objetivo de reunificar a Corea. Sin embargo, el 25 de junio de 1950, Corea del Norte decidió invadir Corea del Sur. Prácticamente pues, le declaró la guerra. Ante esta invasión, Estados Unidos acudió a defender a Corea del Sur, y en tan solo 2 meses pues, logró detener las invasiones del norte. No obstante, ante esta iniciativa, la República Popular de China tomó partido por Corea del Norte. Aquí no entra la Unión Soviética, entra un representante del socialismo que en ese momento era una potencia también fuerte económicamente y militarmente, que era la República Popular de China, y entra a defender a Corea del Norte en contra de Estados Unidos y en contra de Corea del Sur. En este conflicto armado contra Estados Unidos y el sur de la península. Para 1953, a través de un acuerdo que restauró la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, la guerra llegó a su fin. Hoy en día, luego pues de la intervención de la ONU, ambas partes están separadas por una frontera de 4 kilómetros de ancho y siguen teniendo una fuerte rivalidad entre sí. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este conflicto, de esta guerra de Corea? Las principales consecuencias de la guerra de Corea son las siguientes. Muerte de centenares de civiles y militares, con un número aproximado de 3 millones de personas.
Tras la aparente culminación de la guerra, mediante un tratado de paz que firmaron ambos bandos, se generó un estado de alerta continuo entre las dos naciones, el cual perdura hasta la actualidad. Desigualdad política entre las dos Coreas es otra consecuencia. Se considera que la guerra de Corea no tuvo un ganador, ya que mediante un acuerdo entre los dos bandos se logró finalizar el conflicto de 3 años de duración. Recuérdenlo, fue del 50 al 53, 3 años. Entonces, fue un tratado de paz, no hubo un ganador. La guerra fue devastadora, sí hubo 3 millones de muertos entre civiles y militares, pero no se compara con la guerra de Vietnam, ¿no? Que fue aún más devastadora que la de Corea. Ante la inminente amenaza del uso de armas nucleares por parte de los Estados Unidos y la República de China, el ejército norcoreano se rindió. Luego de varias negociaciones por intereses territoriales, se firmó un armisticio. Esto significa un desarme en julio de 1953 que indicaba el fin de los conflictos armados. De esta manera se acordó entre ambas partes evitar los conflictos militares y se trazó entre ellas, como ya lo mencioné anteriormente, una frontera de 4 kilómetros de ancho. Hasta el día de hoy no existe un tratado de paz que finalice con la tensa relación política entre las dos naciones. Esto significa que sigue habiendo roces entre Corea del Sur y Corea del Norte, ¿no? Sobre todo los gobernantes que han llegado, sobre todo de Corea del Norte, el actual gobernante, ¿no? Sabemos los conflictos que ha tenido, las declaraciones que ha tenido en contra de Estados Unidos, en contra de Corea del Sur, ¿sí? En contra de los países capitalistas, ya que ellos son socialistas, ¿sí? A Estados Unidos lo ha amenazado con hacerles una declaración de guerra o enviar misiles teledirigidos, ¿sí? A su territorio. Entonces, yo creo que ustedes recordarán, ¿no? El año pasado, finales del año pasado, el mundo estaba tenso por la situación que se dio entre Corea del Norte y Estados Unidos. La mayoría de la gente decía que se iba a desatar una tercera guerra mundial por consecuencia de estos dos países, que Estados Unidos y Corea del Norte. Al final de cuentas, eh, bajaron la tensión, ¿no? Mediante un acuerdo y que actualmente pues, sigue vigente. Vamos a ver ahora la guerra de Vietnam, que es una guerra pues devastadora, sobre todo para Estados Unidos. Esa es la primera guerra que pierde Estados Unidos en ese momento, la guerra de Vietnam. Fue un conflicto armado que comenzó en el año de 1959 y terminó en 1975. O sea que duró 16 años este conflicto. Fue largo este conflicto, a diferencia del de Corea que solo duró 3 años. Las batallas ocurrieron en los territorios de Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, Laos y Camboya. Un conflicto largo y en muchos territorios. Esta guerra puede ser enmarcada en el contexto histórico de la Guerra Fría que se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial termina en el 45 y la Guerra Fría termina en el 89 con la caída del muro de Berlín y en el 91 se desintegra la URSS. En el conflicto participaron directa o indirectamente los siguientes países: por el bloque capitalista o por el bando de Estados Unidos, la República de Vietnam, o sea, Vietnam del Sur, gobernado por un dictador llamado Ngo Dinh Diem y apoyado por los Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Entra Corea del Sur aquí obviamente porque es del bloque capitalista, apoya a Estados Unidos, ¿no? Entonces, repito, del bando capitalista están Vietnam del Sur, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Por el bando socialista, que es en donde estaba la URSS y la República Popular de China, están pues Vietnam del Norte, la Unión Soviética, China y Corea del Norte. También entra Corea del Norte en este conflicto, ¿sí?
Entonces esos son los países que participan dentro de estos dos bloques, capitalistas y socialistas, Estados Unidos y la URSS. ¿Por qué se da la guerra de Vietnam? Se entiende que fue por que era necesario eh, que cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió y dominó una región conocida como Indochina. Parte de este territorio estaba formada por Laos, Camboya y Vietnam, que vivían sobre el dominio francés, pero ya anhelaban la independencia. ¿Sí? Este territorio era colonia de los franceses. Intentando reaccionar a la invasión, los vietnamitas formaron la Liga Revolucionaria para la Independencia de Vietnam, que estaba ligada al Partido Comunista, o sea, a la URSS, a los socialistas. Ellos tenían como líder un personaje llamado Ho Chi Minh, un líder revolucionario que así como todo el pueblo quería la independencia del país. ¿Sí? Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, comenzó el proceso de descolonización. Es un tema que se va a ver también más adelante, este proceso de descolonización por parte de los países europeos. Recuerden que en el siglo XVI, siglo XVII, estos países europeos se hicieron de muchas colonias. España de América, Inglaterra de parte de América también, en la India, ¿sí? En África se hicieron de varios territorios, lo que fueron ingleses, españoles, franceses, holandeses, se hicieron de muchos territorios, sobre todo en África y la India, ¿sí? Entonces, cuando llega a su fin, comienza este proceso de descolonización que culminó en la lucha entre los guerrilleros de Viet Minh y las tropas francesas. Con la derrota, los franceses se vieron obligados a aceptar la independencia y en 1954, en la Conferencia de Ginebra, que había sido convocado para negociar la paz. ¿Sí? Recuerden, este es un conflicto interno que se da en Vietnam o que se da en el territorio llamado de Indochina, que estaba, este territorio de Indochina, recuerden que estaba repartido en tres, que eran Laos, Camboya y Vietnam. ¿Sí? Entonces, una vez lograda la independencia, Francia reconoció que Vietnam, Laos y Camboya eran independientes. También quedó definido que Vietnam pasaría ahora a ser subdividido en dos, ¿sí? En la Conferencia de Ginebra de 1954, ¿sí? Se reconoció la independencia de estos territorios de Francia y Vietnam se subdividió en dos, que sabemos que fue Vietnam del Sur y Vietnam del Norte. Ahora, ¿cómo quedó? Vietnam del Norte, pues quedó gobernado por Ho Chi Minh, que era socialista. Entonces, Vietnam del Norte pasa del bando socialista, del bando de la URSS y de la República Popular China. Y Vietnam del Sur, gobernado por Ngo Diem, capitalista y aliada de los Estados Unidos. Entonces, así es como quedó en 1954 dividida Vietnam. ¿Sí? Después de que Francia reconoció su independencia y en Ginebra se firmó un tratado de paz. ¿Está claro? Vietnam había sido colonia francesa y al final de la guerra de Indochina, 1946-1954, que fue lo que duró esta guerra de independencia con los franceses, se dividió en dos países, como ya lo dije, Vietnam del Norte, que era comandada por Ho Chi Minh, con orientación comunista hacia la Unión Soviética, y Vietnam del Sur, con una dictadura militar, pasó a ser aliado de Estados Unidos con un sistema capitalista. ¿Sí? Pues obviamente esto desencadenó pues, también un conflicto, ya que ya era lo que se venía gestando en el mundo, la guerra fría entre estos dos países, Estados Unidos y la URSS. ¿Cómo es la intervención de Estados Unidos en este territorio? En 1964, Estados Unidos resolvió entrar directamente en el conflicto, enviando soldados y armamentos de guerra. Los soldados norteamericanos sufrieron mucho, ya que pues, este territorio pues, estaba marcado por bosques tropicales cerrados y gran cantidad de lluvias. ¿Sí? Es un territorio un poco difícil, o fue un territorio difícil para los soldados estadounidenses.
Los vietnamitas utilizaron tácticas de guerrilla, mientras los norteamericanos se empeñaron en el uso de armamentos modernos, como fueron helicópteros y otros recursos. ¿Sí? Obviamente, Estados Unidos o los soldados estadounidenses pues tenían una gran desventaja. ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a ese clima, al territorio, a pesar del armamento tan novedoso que utilizaron. Mientras que los vietnamitas pues estaban acostumbrados al territorio, lo conocían, ¿sí? Y la táctica de guerra, de guerrillas, bueno, es una táctica utilizada eh, pues desde la independencia, ¿no? Es una táctica que se lleva bien, y se utiliza cuando el oponente conoce el territorio. Es atacar de manera sorpresiva y retirarte, esconderte utilizando el territorio, ¿no? ¿Cómo se da la invasión a Vietnam del Norte? A finales de la década de 1960 era claro el fracaso de la intervención norteamericana. Ya lo mencioné porque se dio el fracaso, ¿no? Que no conocían el territorio, el clima, ¿sí? Mientras que los vietnamitas pues lo conocían, el territorio, estaban acostumbrados a ese clima, aparte la táctica de guerrilla que llegaron a utilizar, ¿sí? No funcionó, ¿no? La intervención norteamericana, incluso con la tecnología avanzada que estaban utilizando, no conseguían vencer la experiencia de los vietnamitas, ¿sí? En este caso pues, era Vietnam del Sur, con el que se estaban enfrentando. Para empeorar la situación de Estados Unidos, en 1968 el ejército norte vietnamita invadió Vietnam del Sur, tomando la embajada de Estados Unidos en Saigón. Recuerden que el ejército del norte es socialista, es apegado a la URSS, mientras que del sur pues es estadounidense, ¿sí? Como el ejército o el norte no lo podían detener los estadounidenses ni el ejército de Vietnam del Sur, pues tomaron la embajada en Saigón, ¿sí? Vietnam del Sur y Estados Unidos respondieron pues con toda su fuerza. Ese fue el momento más sangriento de la guerra, pero ni aun ni con todo eso pudieron detener a Vietnam del Norte, ¿sí? Que entró hasta la embajada estadounidense. Vamos a ver un poco de las consecuencias de esta guerra, de la guerra de Vietnam. La guerra mató a más de 58,000 estadounidenses y al menos a 1 millón de vietnamitas. Eh, Estimaciones, investigaciones hablan que fueron en total aproximadamente 3 millones de muertos, ¿sí? Es un gran número para un conflicto. El conflicto se caracterizó también por la utilización por parte de los Estados Unidos de bombas de napalm. Esta bomba es incendiaria, hecha de napalm, que fue prohibida en 1980 por la ONU. Y otra innovación que utilizó Estados Unidos en esta guerra fue el agente naranja, que es un químico usado por las tropas estadounidenses en el suelo para destruir plantaciones agrícolas y desolando bosques. Recuerden que el bosque de Vietnam pues, era muy cerrado, entonces eso permitía a los vietnamitas pues, poderse esconder, ¿no? Entonces Estados Unidos utilizó este agente naranja para arrasar con esos bosques y que no tuvieran oportunidad de esconderse, ¿sí? Como lo digo, para destruir plantaciones agrícolas, desolando bosques a fin de dificultar el escondite del enemigo, generando efectos que duran hasta hoy. Ese agente naranja, pues a final de cuentas es un químico, ¿no? Como malformaciones de niños y contaminación del suelo en campos agrícolas. Eso es lo que provocó el agente naranja. Entre los muchos episodios crueles de la guerra vietnamita fue uno conocido como la masacre de My Lai en 1968. Las tropas estadounidenses masacraron a 500 personas, incluyendo ancianos, mujeres y niños, en el pueblo vietnamita de My Lai, ¿sí?
Resultados de la guerra. El conflicto dejó más de 1 millón de muertos entre civiles y militares y el doble de cantidad de mutilados y heridos. La guerra arrasó con campos agrícolas, destruyó casas, provocó pérdidas económicas gravísimas en Vietnam. ¿Cómo se da el fin de la guerra? El fin de la guerra se da a comienzos de la década de 1970 debido a las protestas contra la guerra que ocurrían en gran cantidad de Estados Unidos. O sea, los mismos estadounidenses estaban en desacuerdo en que las tropas estadounidenses invadieran ese territorio y de las armas que estaban utilizando, porque no nada más iban contra los militares, sino también, como lo dije, iban contra ancianos, iban contra niños, iban contra mujeres, iban contra civiles, ¿sí? Entonces los mismos estadounidenses empezaron a quejarse, empezaron a hacer plantones afuera de la Casa Blanca para que el presidente estadounidense en turno retirara las tropas, ¿sí? Jóvenes, grupos pacifistas y la población en general iban a las calles a pedir la salida de Estados Unidos del conflicto y el retorno inmediato de las tropas. En ese momento, pues ya eran miles los soldados norteamericanos muertos en el conflicto. Eh, Esta guerra, la televisora estadounidense o noticieros estadounidenses, pues mostraban las escenas violentas y crueles de la guerra. Entonces, pues, el pueblo estadounidense se daba cuenta de lo ocurrido en Vietnam, ¿no? Sin apoyo popular y con derrotas seguidas, el gobierno norteamericano acepta el acuerdo en París que preveía el alto al fuego en 1973. Y en 1975 se produce la retirada total de las tropas norteamericanas. Aquí sí hay un ganador y obviamente pues es Vietnam del Norte el ganador, es el bando socialista el que termina derrotando al bloque capitalista constituido por Estados Unidos y Vietnam del Sur, ¿sí? Recuerden que en Corea no hubo un vencedor, en Vietnam sí lo hay, y es Vietnam del Norte con la URSS y la República Popular China. Ya para terminar, vamos a ver la crisis de los misiles que se da en Cuba, ¿sí? Cómo se da este conflicto en este territorio cubano por tratar de apoyar a la URSS, ¿sí? Entonces, crisis de los misiles en Cuba. Esta crisis comprende un conflicto bélico ocurrido en octubre de 1962 que tuvo como protagonistas a la Unión Soviética, los Estados Unidos y Cuba, ¿sí? Estos tres países participaron. Se considera la crisis de los misiles una de las peores crisis registradas en la historia. Recuerden, es una crisis, no fue una guerra, ¿sí? Fue una crisis, ¿sí? No pasó de ahí, ¿sí? Tensión, nerviosismo y demás, durante la cual Estados Unidos experimentó una condición de defensa y Cuba, por su parte, estuvo muy cerca de involucrarse en una guerra nuclear. Claro, obvio, por apoyar a la URSS, Cuba estaba en medio, ¿no? La guerra nuclear obviamente iba a ser entre Estados Unidos y la URSS. Cuba obviamente pues no tenía los misiles nucleares o no tenía el ejército o el armamento avanzado que tenían estos dos países, pero quedó en medio de este conflicto. Dicho proceso se produjo tras el fracaso del presidente John F. Kennedy de invadir Cuba. Estados Unidos había enviado una comisión para que llevara a cabo la misión, pero el ejército de Fidel Castro los